En un mundo donde todos andan extremadamente apresurados, donde las noticias del día más que aliento traen preocupación, 226,000 muertos, donde el extender la mano escasea cada día más, por favor, llega una palabra fresca de aliento que trae restauración. Justo a tiempo, el podcast de Isaura Maleno. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Justo a Tiempo del día de hoy. Vamos a seguir leyendo el libro de Lucas. Ya casi terminamos Lucas. Y vamos a comenzar en el capítulo 18, verso 1. Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderle? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¡Wow! Poderoso mensaje este de Lucas 18, 1 al 8. Siempre que pienso en esta viuda, pienso en mí, en si estaré orando lo suficiente. Bueno, no para echarle un pulso a Dios, ni para cansarlo, ¿verdad? Como esta viuda que fue insistente. Pero creo que también en nosotros a veces estamos orando por algo, pero nos cansamos. O simplemente se lo decimos al Señor una vez y ya se nos olvida. Y entiendo que no es tan importante, ni siquiera para nosotros, porque si lo fuera, entonces estaríamos más pendientes de presentarlo al Señor. O simplemente nosotros no tenemos al Señor lo suficiente en nuestro corazón para entender que Él puede hacerlo. No sé cuál sería la condición, pero sí algo es cierto: que Dios nos escucha y que, como dice aquí, Él nos defenderá. Él defenderá nuestra causa y nos responderá inmediatamente. Pero, si bien es cierto, no estoy diciendo necesariamente que el Señor va a responder sí. Porque siempre hay 3 respuestas que pudiera darnos el Señor: sí, no y espera. No es el tiempo. Y pudiéramos decir: yo prefiero que me digan sí o no y ya. Pero a veces Dios necesita procesarnos. Es necesario pasar por ese proceso de espera, donde nos acerquemos más al Señor y podamos entender la razón o el motivo por el cual vamos a llegar a eso. Ese proceso es importante. Y hablando de eso, recuerdo a Moisés. Moisés salió de Egipto, pasó un proceso en el desierto. Ese proceso fue importante. Cada uno de nosotros también, como leía en mis estudios de la Biblia, decía un predicador que primero viene el llamado, luego el proceso y luego entonces viene la bendición. Ese proceso no nos gusta, ese desierto, ese periodo de situaciones difíciles, pero es lo que nos va a llevar a la bendición final. Así que no nos desanimemos, mis hermanos y hermanas, no nos desanimemos. No sé cuál es la respuesta hasta ahora, si es sí, si es no, si es espera. Pero confiemos, como decía en podcast anterior, confiemos en el Señor, que Él sabe lo que realmente nos conviene. Y una pregunta que Él deja final, o sea, estábamos hablando de que Él nos responde,
Y él dice que sí, bueno, yo le respondo, pero, dice al final, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, encontraré gente que confía en Dios. Wow. ¿Cómo luego, inmediatamente ahí hablando de que yo voy a responderte, él nos dice, habrá gente que confíe en mí. Habrá gente que confíe. Y eso me pone a mí a reflexionar. ¿Será que no estamos confiando en el Señor? Yo decía en un podcast anterior que no necesitamos una confianza súper poderosa. Con el tamaño de un grano de mostaza, más que suficiente. Pero no confiamos en Dios. Confiamos en lo que vemos. Confiamos en el amigo. Confiamos en mi papá, en mi mamá. Confiamos, no sé, en qué está puesta tu confianza. Porque es verdad, es bastante difícil confiar en algo que no vemos. Pero cuando conocemos realmente a Dios, cuando conocemos lo que Él hace, lo que Él puede hacer, nuestra confianza se vuelve como una roca. Así que dile, Señor, yo quiero conocerte más para que pueda yo confiar más en ti. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Padre, para lo que yo no estoy viendo, Padre, poder verlo en el nombre de Jesús. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a conocerte más, Padre. Ayúdame a saber quién tú eres, Dios. Aleluya. Porque ciertamente no te conozco lo suficiente. Ayúdame, Jehová. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos ayude a conocerlo cada día más y así poder confiar más en Él. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en un próximo programa. Gracias por escuchar el podcast Justo a Tiempo de Isaura Maleno. Sintoniza todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts. Esto es una producción de Isaura Maleno y AD Producciones.